en 1 Corintios, en el capítulo 2. Capítulo 2. El apóstol Pablo les envía esta carta a esta iglesia de gente pagana, de idólatras que se habían convertido. Ellos se habían convertido a Cristo, pero no tenían el conocimiento del Antiguo Testamento, no tenían la idea de un solo Dios, venían de muchos dioses. ¿Alguien se identifica con los corintios? Claro que sí. ¿No se han dado cuenta que nosotros vinimos a Cristo después de adorar a muchos dioses? Con minúscula, entonces levante la manito. Eso es, paganos como fuimos nosotros antes. Paganos que no conocíamos a Dios. Con un sinfín de costumbres y de pensamientos y de tradiciones de las cuales hemos tenido que irnos deshaciendo. Por eso esta iglesia era bastante problemática. Habían pleitos entre ellos. A ellos les dijo, ya deberían de ser maestros, ya deberían de comer alimento sólido, pero están con lechecita porque ustedes no han madurado. Debemos buscar madurar en la fe y para ello no es suficiente congregar los domingos. Debemos leer nuestra Biblia, debemos estudiarla, debemos estar en los cursos bíblicos. El hambre del conocimiento de Dios nos llevará a crecer y madurar. El creyente que no estudia la palabra de Dios, que se estanca, que se queda, empieza a retroceder como que si remara contra la corriente del río. Si para de remar, ¿qué le va a pasar? El río lo va a llevar hacia atrás, lejos de Dios. Se acaba la pasión por Dios, se acaba el deseo de conocer la Biblia, se terminan esas oraciones largas y por supuesto ya no hay adoración, sino solamente el domingo cuando congrega. Cuidado, porque Dios quiere darnos más, pero debemos estar dispuestos a recibir de Él. ¿Cuántos quieren recibir? Dejen su mano en alto y diga conmigo, Dios mío, yo quiero más de ti. Quiero recibir de lo que tú tienes para mí. Abre mis ojos, abre mis oídos para que yo te honre y para que no naufrague en la fe. Gracias, mi Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios capítulo 2. En el versículo 6. Y quisiera de leer desde el comienzo. Miren lo que dice el apóstol Pablo desde el primer versículo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Más bien me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no estuviese fundada en sabiduría de hombres, sino en, otra vez, poder de Dios. La primera vez que el apóstol Pablo visitó la ciudad de Corinto con la finalidad de predicar el evangelio, dice que cuando él les predicó,
No lo hizo con inteligencia humana, ni con sabiduría humana, haciendo uso de la oratoria o de la retórica para convencerlos. No lo hizo tampoco confiando en sí mismo y su gran capacidad para convencer a la gente del Evangelio de Jesucristo. Les dice, no lo hice así. Y Pablo no lo hacía de esa manera. Muchas veces podemos querer predicar a las personas el Evangelio, pero recurrimos a nosotros mismos, a nuestra inteligencia, nuestra sabiduría o nuestra elocuencia. Nunca lo hagamos así, porque no somos vendedores, marqueteros. No somos eso, iglesia. El marketing es bueno, ¿para qué? Para hacer grandes ventas, para eso se estudia. Los vendedores toman muchos cursos de elocuencia para poder convencer a las personas que les van a vender. Pero no estamos vendiendo algo, estamos hablando del Dios vivo y estamos hablando de Jesucristo, de tal manera que cuando prediquemos el Evangelio lo hagamos de esta forma, no con autosuficiencia. Yo ya sé, ya lo hice tantas veces que ya lo sé. No, porque no todas las veces es igual, porque las personas somos distintas, somos diferentes. Debemos depender de Dios, de la dirección del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 2, pues me propuse entre vosotros, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, no usó su conocimiento, el conocimiento que adquirió con todo lo que había estudiado. No usó eso. Fui como alguien que no sabe nada, pero que solamente les contaba del Evangelio, del testimonio de Dios. Es la forma de predicar. Y dice, para que no de mí misma, para que no sea yo, sino sea Dios, sea Él a través mío. Versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo, para que no lo hagamos con nuestra inteligencia, tampoco persuadiendo a las personas, sino con sabiduría de Dios y el poder del Espíritu Santo. Porque el Evangelio es locura a los que no creen, pero es poder de Dios. Es poder de Dios. El Evangelio por sí mismo es poder de Dios. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Eso es, sí, es poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en la persona que escucha. Recuerdo cuando me predicaban, yo escuchaba y quería escuchar más, y quería escuchar más, y quería escuchar más. Había poder en esa predicación. Y después de escuchar por 3 meses, me convertí a Cristo Jesús. No con palabras persuasivas para convencer a la persona,
Cuando no hemos orado, cuando no dependemos del Espíritu Santo ni del poder del Evangelio, entonces recurrimos a esas cosas. Pero no queremos eso. Queremos hacerlo de tal manera que la honra y la gloria sea de Dios y no nuestra. Gracias por esos amenes que están llegando al corazón. El apóstol Pablo temblaba porque dice con mucho temor y temblor. ¿Por qué temblaba? ¿Tenía miedo de predicar? No, miedo no tenía. Lo que tenía era temor de Dios por la gran responsabilidad de predicar el Evangelio, de tocar la vida de seres humanos con el Evangelio, con el poder de Dios. Entonces él no llegó orgulloso. Soy el apóstol Pablo y tengo muchos dones y Dios ha hecho muchos milagros a través mío. No llegó así. Llegó como que si no supiese nada. Llegó con temor y temblor por la responsabilidad. Lo inundaba el temor de Dios. ¿Quién soy yo para predicar el Evangelio? ¿Quién soy yo para predicar el Evangelio? Dios mío, úsame, porque si tú no me usas, voy a terminar hablando disparates. Limpio de autosuficiencia, el temor de Dios. Entonces predicaba con poder de Dios. ¿Por qué? Porque él era solamente un instrumento. Busquemos cuando prediquemos la palabra de Dios, el Evangelio, hacerlo con temor de Dios para que Él nos use a nosotros y sea Él obrando en la vida de la persona. Jamás con manipulación, jamás. Cuando predico, sea el Evangelio o predico en un púlpito, tengo temor de Dios. Porque no quiero hablar yo, quiero que hable Dios mismo. Y les confieso que muchas veces, sea hablando desde aquí, desde un púlpito, o sea enseñando, o sea hablando con una persona en una consejería, me asombro de las palabras que salen de mi boca. Ayer estuvimos muy contentos con una familia de la iglesia en sus bodas de plata. Quisieron renovar sus votos matrimoniales. Y yo estaba muy contenta por la familia, por ellos. Pero conforme fui predicando, fui sintiéndome más y más contenta. Había un gozo dentro de mí, porque gran parte de lo que yo hablé allí no lo estaba hablando yo. Las palabras fluían y fluían y fluían. Era Dios hablando. Y me dio gozo por las cosas que dijo acerca del matrimonio, acerca de la familia. Para mí fue maravilloso, maravilloso. Yo no lo había preparado así. Dios hizo como Él quiso. Eso hacía el apóstol Pablo. Aprendamos a hacerlo. En el versículo 5 dice que lo hizo desde el 4, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
para que la gente que recibe no reciba sabiduría humana, sino reciba poder de Dios. Esa es la razón para predicar con temor de Dios y temblando. Porque puedo decir, ¿quién soy yo para estar aquí hablándoles a ustedes? Predicando la palabra de Dios. Es con temor y temblor. Porque se trata de Dios. El Altísimo, el Dios soberano sobre toda la creación. Él gobierna el universo entero. El apóstol Pablo no quería ser él el que tocara con humana sabiduría a las personas, sino que fuera Dios mismo. Versículo 6. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de príncipes de este siglo que perecen. ¿Qué está diciendo aquí? Dice que sí, que habla sabiduría y que continúa hablando sabiduría. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con los maduros, los que han alcanzado madurez. ¿Cómo se alcanza madurez? Obedeciendo a Dios. No por el número de años que uno es cristiano, sino por la obediencia a Dios. Por la obediencia a Dios uno madura. Y no se puede decir que se alcanza madurez en 1 año, en 6 meses, en 10 años. Eso no se puede decir. Porque conozco personas que tienen 30 años de cristianos y son inmaduros. Se nota su inmadurez. No hay madurez en ellos. Recuerdo que un día recibí revelación de Dios. Tenía unos meses de creyentes de cristiana. Me había convertido a Cristo y se los he contado. Que leyendo la palabra de Dios, debe haber sido Romanos o Corintios. Primera vez que leía la Biblia, entendí que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, pensé de qué manera vestía yo al templo del Espíritu Santo y me avergoncé delante de Dios. Abrí mi closet porque usaba unas minifaldas que eran acá. Las chicas no crean que solamente a ustedes les ha pasado. La moda va y vuelve. Aquí eran mis faldas. Inmediatamente empecé a sacar la ropa y a seleccionar. Casi me quedé sin ropa. A seleccionar. Y regalé toda la ropa chiquita a niñas. Porque era ropa de tamaño de niñas. Tanto los vestidos como las faldas. ¿Por qué lo hice? Porque recibí revelación de Dios, porque Dios me habló. Nunca más me volví a vestir así, nunca más usé bikini. Se terminó ese tiempo. Por temor de Dios. Porque empezaba a aprender a amarle. Dejé de fumar en un solo día. ¿Por qué? Porque el Señor me mostró que Él había muerto para que yo no fuera esclava y era esclava del cigarro. Perdoné a mi padre después de luchar un poco con el Espíritu Santo porque no quería hacerlo, pero le pedí perdón a mi papá.
ese día se convirtió en mi papá. Obedecí sin saber de qué le iba a pedir perdón, porque yo creía que él tenía que pedirme perdón a mí. El Espíritu Santo me guió. Era un poder más grande que yo y no quería perder mi amistad con Jesús. Por eso siempre obedezco a mi Señor. Me dice algo y yo lo hago. No importa si no tiene lógica para mi mente, yo lo hago. ¿Quieres madurar en la fe? Obedece al Señor. No importa lo que te tengas que humillar. No importa si a tu mente le parece justo o injusto, no interesa. Hazlo. Aprendes algo en los cursos de verdades básicas, de fundamentos, de entrenamiento ministerial o se den. Obedece, hazlo. Entonces serás un cristiano maduro. Y Pablo les dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no con todos, sino con los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Qué está diciendo? Que habla él con los que son maduros, sabiduría, pero sabiduría no de este mundo. No de los que tienen doctorados y muchas maestrías y muchas carreras. No esa clase de sabiduría, sino la sabiduría que es superior, la sabiduría que viene de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios destinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir esto? Para nuestra gloria, dice el apóstol. Es sabiduría de Dios. Esa sabiduría que estaba escondida. ¿Alguien escuchó acerca de los misterios de Dios? Yo me acuerdo que cada vez que yo levantaba la mano en la clase de religión, yo le decía, mis tal cosa, ese es un misterio de Dios. ¿Les decían a ustedes así? Todo lo que no sabía la mis, o era misterio o me botaba del salón. No tenía respuestas. ¿Jesús fue antes o después que los incas? Extremadura, fuera del salón. A una chica que estaba pensando, tenía 9 años, no 8 años, fuera del salón. ¿Por qué? Porque ni ella misma sabía. Era un misterio. Pero hay misterios de Dios, cosas que Dios no había revelado antes y que después de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, cada uno de esos 120 en Pentecostés y luego aún a los gentiles como Cornelio, el Espíritu Santo se derramó, vino esta sabiduría de Dios que había estado escondida, conocimiento que tenemos de Dios en el Nuevo Testamento, que había sido guardado ¿para quién? Para mí, para nosotros, para la iglesia del primer siglo, para la iglesia de todos los siglos, para ti y para mí. Revelación de Dios. Revelación de sabiduría. Y Él nos había predestinado antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Por qué no nacimos en este tiempo y no en el tiempo de Abraham?
Porque en el tiempo de Abraham no había mucha revelación. Él recibió algo de revelación. Después Moisés, después David, los profetas. Pero qué maravilloso vivir en este tiempo en que tenemos revelación de Dios en este maravilloso libro. La palabra de Dios está viva, nos revela y el Espíritu Santo se encarga de que esa revelación la podamos recibir. Tengo que contarles que esta vez a la reunión que tuvimos de jóvenes de ADN en Colombia, hubo un momento, no me acuerdo si fue, posiblemente fue en el tercer día, porque fueron 5 días seguidos, ¿no? 5 días seguidos, y me parece que fue en el tercer día, después de muchas enseñanzas, o tal vez cuarto día. Hubo un momento que, seguía enseñando Darro, enseñando mañana, tarde y noche todos los días. Y hubo un momento que nos dijo, con unas preguntas, para respondernos en forma personal. Y nos dijo que vayamos a los jardines, a cada uno solo, a meditar y a respondernos esas preguntas. Ay, mis hermanos, yo empecé orando, y fue súbito, una avalancha, yo lo sentí así, una catarata de revelación que no alcanzaba mi cerebro para pensar tan rápido y conectar pensamientos con otros pensamientos y conectar versículos bíblicos con otros pasajes bíblicos. Fue algo espectacular. ¿Quiénes estuvieron en Colombia? Pónganse de pie los que estuvieron. ¿A cuántos de ustedes les pasó lo que a mí me pasó? ¿También Brenda? ¿También allá Flavio? ¿También? Todos los que estamos aquí, de los 25 que fuimos, nos pasó lo mismo. Revelación de Dios, pero nunca yo había tenido una catarata así. Catarata, avalancha, ¿qué más dirías tú? Abrumador. Sí, me abrumó, era mucho. Extremadamente grande, Olguita. Sorprendente. Fantástico. Ustedes. Maravilloso, ¿qué más? Grandioso. Inexplicable. Colosal. Era algo, yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Es demasiado para mi cerebro. Tomen asiento, gracias. Eso quiere darnos Dios a todos. Que entendamos lo que no entendemos hoy. Él les da a los que le buscan. A los que le buscan. Y yo felicito a esos jóvenes porque cada uno de ellos lo buscó. Y a sus padres que los ayudaron. Yo hubiera querido tener la edad de ellos para haber recibido a esa edad, esa cantidad. ¿Cuántos años tiene Valesca? Ya cumplió 18. La bebita de todo el lugar, la más chiquita, yo hubiera querido eso. Pero lo recibo hoy. Es bendición. Dios es un Dios exuberante en todo. Exuberante en belleza, en diversidad. Sus obras son colosales.
faltan palabras. No podemos habernos convertido a Cristo y seguir iguales. Es necesario crecer, es necesario madurar. Tiene que venir del corazón. Dios mío, yo sé que tú eres más grande de lo que mi mente ha llegado a entender. Yo sé que tú eres más maravilloso. Y les digo, Dios me asombra siempre. Porque digo, mi cerebro no alcanza para imaginar la grandeza de nuestro Dios. La iglesia tendríamos que estar sedientos por conocerle, hambrientos de Él. Pero para ello es necesario buscarlo con lo básico. Esto es lo básico. Plan diario todos los días. Oración todos los días. Si no lo haces todos los días, sigues inmaduro. Sigues en la inmadurez. Y muchas veces ocurre que hay personas que creen ser maduros por el tiempo que tienen de convertidos, pero se engañan a sí mismos. Porque hay tanto que Dios quiere mostrarnos de sí mismo. Eso es revelación de misterios. Los misterios de Dios. Que quiere revelarlos. La palabra significa, ¿cuántos se acuerdan cuando en el teatro había una cortina? ¿Se acuerdan cuando los teatros tenían cortina? Ahora no siempre. Entonces uno no sabía lo que había adentro. Cuando yo bailaba ballet, recuerdo, claro, estaba la cortina y nosotras teníamos que ponernos dentro en el escenario, en la posición que nos habían dicho. Quinta. Todas así. Así sin movernos. Y entonces se abría la cortina y se revelaba nuestra presencia con nuestros hermosos tutús. Y la gente, ¡oh! Cuando éramos niñas pequeñas y cuando éramos más grandes era, ¡oh! Eso se llama revelar. Eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Mostrarse a ti, ahí arriba también, por acá también, a ti. Pero es que tienes que quererlo. Tienes que desearlo. Entonces buscarás a Dios y Él te revelará. Cuando digamos, nos vamos a conferencia, visión, yo ya fui una vez. Con una vez no es suficiente. Una vez, otra vez y otra vez para ir asimilando lo que Dios te quiere revelar. A sus hijos, pero ya fuiste de retiro, otra vez retiro. Ay, pero ¿qué tienen? ¿Por qué hacen esto? Porque sus hijos pueden recibir revelación y nadie se las robará. Será una experiencia para ellos que les durará toda su vida. Y cuando hay revelación, quieres estar más cerca a Dios para conocerlo más. La Biblia contiene mucho más de lo que te puedes imaginar. Sabiduría de Dios. Revelación junto con la predicación del Evangelio. Los corintios recibieron bastante. Y esta sabiduría, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Los príncipes, los nobles de este mundo. Porque si la hubieran conocido,
nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si a Herodes, si a Pilatos, si a Caifás se le hubiera revelado, Dios les hubiese revelado lo que nos ha revelado a nosotros, nunca hubieran crucificado a Jesucristo. Así es la revelación. Dios corre la cortina y te enseña algo que no sabías. Y lo hace en forma personal, individual. O lo hace también en grupos o a la iglesia. A veces se preguntan, pero ¿por qué en esa iglesia tal cosa? ¿Por qué en la otra iglesia? ¿Por qué ese pastor no piensa igual que el otro pastor? Porque hay pastores más maduros que otros. Porque hay iglesias más maduras que otras. ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos ser? Maduros. Se necesita la iglesia madura para transformar una nación. Una iglesia inmadura no lo hará jamás. Por eso es que hay cristianos que dicen ser cristianos, que creen ser cristianos, que no viven de acuerdo a la palabra de Dios, sino viven de acuerdo a la corriente del mundo en que vivimos. Eso dice aquí. La palabra de Dios lo dice. No se acomoden, no se amolden a la manera de vivir de este mundo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quieres saber si es que eres maduro? Pregúntate cuánto vives como tus vecinos. ¿Cuánto vives como el resto de la sociedad? Y ahí te darás cuenta cuánta madurez hay o si no hay madurez. ¿Eres de los peruanos que evaden impuestos? ¿Eres de los peruanos que dan coimas y reciben coimas? ¿Eres de los peruanos que si tienes un negocio no pagas beneficios sociales? Eso es inmadurez. Un cristiano carnal, inmaduro, que un día se convirtió, pero que no estoy segura que entre al reino de Dios. Porque somos llamados a ser sal y luz de la tierra. Urge que maduremos. Urge que maduremos. Miren la condición de nuestra nación. ¿Queremos que siga igual? De ninguna manera. Queremos que sea transformada. Pero Dios no la va a transformar. Nosotros tenemos que transformarla. Porque si nosotros, la iglesia, no la transformamos, nadie lo hará. ¿Estamos? ¿Qué queremos dejarles a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué clase de nación? Eso depende de nosotros. Cuando se revela la creación de Dios aquí y aquí, la belleza, el orden, entonces empezamos a cuidar su creación. Dejamos de tirar papeles en el suelo, en la calle. Dejamos inmediatamente de comprar y usar bolsas de plástico. Dejamos inmediatamente de sacar la basura a las calles. Pastor José, dilo y repítelo. Dejamos de sacar la basura a las calles. A pagar 2 soles para que se la lleve el hombre que la va a tirar en la esquina. Porque hay barrios que viven así en medio de la basura. Y pareciera que no hay cristianos porque hacen lo mismo.
Empezamos a querer cuidar la obra de Dios, a querer sembrar flores y árboles por todos lados. No está Ángel Vigo, ¿no? Él está preparando un proyecto Semilla que no sé si se hará este próximo mes, ese proyecto Semilla, pero es de plantar árboles, arbolizar, porque es la creación de Dios. La queremos cuidar. No me importa, no me interesa, no es así. Cuando es revelación de Dios. Revelaciones acerca de lo que Dios había preparado, según el versículo 9. Versículo 10, revelaciones de lo más profundo de Dios. Revelaciones, versículo 11, acerca del ser humano. Versículo 11 también, acerca de Dios. Acerca de Dios. Yo quiero revelación de Dios. ¿Alguien más? Búscalo, medita su palabra, obedécelo. Obedece lo que diga aquí la palabra de Dios. Hijos, honren a sus padres. Honren a sus padres. Es que mi papá usted no lo conoce, es un pesado, es un antipático, es un mandón. Lo único que hace es sermonearme. Sea agradecido. Los padres a veces sermonean porque los hijos no escuchan. Y papá me sermoneaba mucho. Y yo aquí adentro, porque si lo hacía físicamente, ahí sí era grave. Una vez lo hice con mi mamá, hice así, porque yo había chequeado a mi prima, que ella hacía así. Aprendí. Qué rápido se aprende es lo malo. Y mi mamá volteó con la cuchara de palo y me dio ¡pum! Ni se te ocurra. Y yo había hecho así a la vez. ¿Qué? ¿Te pica el diente? Me cayó duro. Padres, no dejen que sus hijos les falten el respeto, porque entonces no serán felices en este mundo ni tendrán larga vida. Por eso, mi mamá no era cristiana. Pero ¡pum! Me sorprendió que no se rompiera la cuchara de palo. Nunca más, nunca más. Hijos, obedezcan a sus padres. Háganlo porque Dios lo manda. Y le pido a Dios que les dé revelación de esto. Solamente quiero decirles que si yo hubiera obedecido más a mis padres, no hubiera llorado tanto como lloré en mi vida. ¿Cuántos pueden decir que lo que he dicho les pasó a ustedes también? Levanten la mano. Déjenla alta. Chicos, tomen nota. Miren, todos los adultos tenemos la mano levantada. Por no obedecer a mis padres. Yo creía que todo lo sabía. No era así. Necesitamos esta revelación de Dios. Revelación que viene de Él. Porque Él nos la quiere dar. Pero no se la da a todos, sino a los que lo buscan y lo quieren. ¿Cuántos podrían haber ido a Colombia? Pero hubo otras cosas que priorizaron y se perdieron esos días. Se perdieron esos días. Dice versículo 9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para quienes. Fuerte, otra vez,
Para los que le aman. Los que le aman le obedecen. Los que le aman le buscan. Le buscan. Estudian la palabra de Dios. Verdades básicas, todos los fundamentos, entrenamiento ministerial, se den este curso, el otro curso, el otro curso. ¿Por qué? Porque le aman y quieren conocerle más. Por eso lo hacemos. Por eso lo hacemos. Miren, están preparadas, dice. Están preparadas. ¿Para quién? ¿Para quién? Para los que le aman. Busca amar a Dios. Si tu amor se ha enfriado, pide auxilio al ayudador. Espíritu Santo, ayúdame. Está escrito que tú eres el ayudador. Ayúdame. Mi amor se ha entibiado. Me he vuelto tibio. He perdido la pasión por Dios. Dios mío, ayúdame. Clama a Dios y Él te responderá y te enseñará cosas que tú no conoces. Qué maravilloso. Entonces estas cosas están, cosas que ni un ojo ha visto, ni tampoco han oído. Todo esto proviene de Dios. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo. Está con mayúscula, es el Espíritu Santo que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A veces ni siquiera sabemos lo que Dios nos ha concedido porque no lo buscamos. Siempre quiero más revelación de Dios. Estoy esperando tener un día tranquilo porque desde que he vuelto de viaje no he parado para detenerme a meditar en todo lo que Dios me dio en esa avalancha de revelación. Aún tengo que meditarla. Aún tengo que orar para poderla asimilar, procesar en mi mente. Eso necesitamos, iglesia, para vivir en estos tiempos y no ser arrastrados por la corriente del mundo en que vivimos. ¿Cuántos de ustedes lo quieren? Dejen su mano levantada y mírenla levantada. No se olviden que un día ustedes levantaron su mano diciendo que querían revelación de Dios. Obedézcanle y búsquenle. Dos cosas. No es muy difícil obedecerle, ni tampoco buscarle. Es como banquete que está ya servido. Y como que te estuvieran diciendo, pasa, toma asiento para que te sirvas del banquete. Y tú estuvieras diciendo, no puedo porque, a ver, ¿qué tengo que hacer? Voy a chequear mi agenda, Señor. Y lo perdemos. Yo no quiero perderlo. Ustedes tampoco. Hay muchísimo más de Dios que Él nos quiere mostrar, nos quiere enseñar y nos quiere usar también para transformar esta nación. Este Dios maravilloso que creó todo el universo, inmenso, inmensamente grande, con leyes que se cumplen hasta el día de hoy y no pararán de cumplirse. Y que creó al ser humano con capacidades que me sorprenden, como lo que experimenté en Medellín, que mi mente sí puede procesar tanta revelación.
si yo me tomo el tiempo y si yo medito, mi Señor me mostrará mayores cosas. Es más, les cuento que nunca había estudiado así este pasaje que hemos visto de 1 Corintios. En tantos años leyendo la Biblia todos los días, nunca me había detenido así. Lo hice por lo que sucedió en Colombia y lo quería para ustedes también. Porque el Perú ama a las naciones, Él ama a nuestro Perú, pero nos necesita a todos y cada uno de nosotros. Dios creó también al ser humano y lo creó con esa capacidad de tener una relación con Dios. Adán y Eva se relacionaban con Dios, hablaban con Él todos los días y lo conocían mejor de lo que nosotros lo conocemos. Lo conocían. Pero Dios les había dicho que no comieran de un árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y les dijo: el día que coman morirán. Vino el diablo en forma de serpiente y tentó a Eva. Y trató de hacer quedar mal a Dios, indisponer a Dios para con Eva. Y logró engañarla. Y ella comió del árbol y luego le dio a su esposo. Ese día murieron espiritualmente. La comunicación con Dios ya no sería posible. Ya no tendrían amistad con Dios. Y lo más terrible, ¿qué pasaría a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a toda la humanidad? ¿Por qué? ¿Cómo pasó? Porque tenían naturaleza pecadora y porque sus hijos también nacerían con naturaleza pecadora. La tendencia a caer en pecado. Podría decir yo genética espiritual. Pero Dios no dejó de amar al ser humano. Tenemos la Biblia porque nos ama y porque Él quiere enseñarnos y quiere mostrarnos lo que pasó con la humanidad. Nos ama tanto que envió a su único Hijo, Jesucristo, para que se resolviera el problema del pecado. Porque todos nacimos separados de Dios. Y todos hemos vivido un vacío horrendo, que uno no sabe qué es lo que necesita, qué es lo que le falta. Y busca aquí, busca allá, busca amigos. Muchas veces las fiestas, las drogas, el alcohol, las mujeres, los hombres. Y nada de eso satisface. Nada de eso llena el vacío que tiene el ser humano cuando no tiene a Dios. Las riquezas, nada de eso lo llena. Sigue el vacío. Hace 2 días se suicidó otro multimillonario. Teniéndolo todo se suicidan. Porque hay un vacío. El ser humano fue creado para tener amistad con Dios. Y ese vacío nada lo llena. Pero el pecado lo separa. Por eso mandó Dios en su tiempo a su único Hijo, a Jesús, para que muriera por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Esa era su misión. Para eso debía nacer y hacerse carne, el Verbo hacerse carne y habitar entre nosotros. Para que muriera en la cruz del Calvario recibiendo el castigo que todos merecemos. Para que no vayamos al infierno. Por eso se llama salvación. Nos salva del infierno.
Jesús nos redime, nos vuelve a comprar, nos da libertad. Es decir, esas cadenas que nos han esclavizado al pecado, Jesús las rompe y nos hace libres del pecado. Por eso dejé de fumar en un solo día. Solamente Dios lo podía hacer. Y murió en la cruz. Y fueron clavados en la cruz todos los decretos que hay contra nosotros, todos nuestros pecados, todo lo clavó en la cruz. Ahora, si es que Jesús nos salva, entonces podemos tener una relación con Dios. Y si tenemos una relación con Dios, Él nos puede dar revelación. Maravilloso plan de salvación. Maravilloso plan de rescate del ser humano. Pero ¿por qué lo hizo Jesús? Lo hizo por amor. Murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El principio y el fin de todas las cosas. Jesús de Nazaret. Él murió por ti y por mí. Y tú me dirás, ¿qué necesito hacer para yo tener una relación con Dios? En primer lugar, tener fe y creer lo que nos cuenta la Biblia, que una virgen dio a luz un bebé engendrado por el Espíritu Santo, el Hijo del Padre, que es parte de la Trinidad. ¿Qué más tengo que hacer? Arrepiéntete de todos tus pecados, no delante de mí, no delante de un ser humano, sino delante del Altísimo, porque es a Él a quien ofendiste. Y por último, ábrele las puertas de todo tu ser, de tu mente, de tu cuerpo, de tu corazón, y recibe a Jesús como tu único Señor y Salvador, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Él quiere quitar tu pecado. Si tú quieres esto, si tú dices, sí, yo necesito a Jesús, yo quiero que Él venga a mi corazón, yo quiero que Él me guíe, que Él me enseñe, me hable. Entonces, ora conmigo. Para ello te voy a pedir que inclines tu rostro y cierres tus ojos para que nada ni nadie te distraiga. Ora conmigo en voz alta. Dios mío, te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Perdóname. Tú sabes bien que te he ofendido muchas veces. Estoy arrepentido, Señor. Me duele haberte ofendido. Perdóname por tu gran misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias por amarme tanto. Hoy, Señor, abro las puertas de mi vida y de todo mi ser para recibirte como mi único Señor y como mi único Salvador. Hoy te entrego mi vida así como está. Y de aquí en adelante, yo quiero que tú me guíes, que tú me enseñes, que tú me reveles cosas. Gracias, Dios mío. Oro en el nombre de Jesús. Amén.